pickup de la unidad 51, la ajustamos por la corriente nominal del equipo que él protege. La ajustamos por la corriente nominal del equipo que él protege. Esto acá es la teoría, para hacerlo uniforme y no permitir que el relé deje sobrecarga, para todo el mundo hacerlo igual. Si usted va a los libros de protección, los libros de protección le dicen que es un 30% por encima, o sea, 1.3, 1.5. Por encima del valor de la corriente nominal. Corriente nominal por 1.3. Caso de los transformadores, por ejemplo, siempre 1.3 hasta 1.3. Señor, en la parte anterior con el profesor Delgado, habíamos quedado de acuerdo en admitir un 2%. Entonces, ¿vamos a tener un parámetro fijo en la parte suya respecto a las cosas? Sí, es que nunca va a quedar exacto. Nunca va a quedar exacto, pero ese 2% es para uniformizar, no es que sea así. No es que sea así, los libros de protección dicen hasta 1.3 de la corriente nominal del equipo. ¿Alguna duda hasta ahí? Y luego viene el dial time. Profesor, pero entonces tomamos hasta un 30%, para efectos después del certamen, tomamos hasta un 30% de sobrecarga. No, aquí se lo puse, corriente nominal. La corriente nominal del equipo, para todo el mundo ser igual. Ah, ya. Ya se está hablando de cómo calcular el diario. Pero si usted sale a la calle y lo va a hacer, es 1.3 por la corriente nominal. Ya. Porque si usted dice que eso es igual a la corriente nominal, se lo van a cuestionar en todos lados. ¿Por qué? Porque la máxima, por ejemplo, para el caso del relé 1 que dice que protege al transformador 1, si el transformador llega a estar trabajando a plena carga, ya estaríamos corriendo ¿cómo se llama? Estaría corriendo el tiempo, estaría iniciándose la carrera de disparo del relé. Sí, en 1.3. Luego viene el dial time. Esta es la corriente de pickup. Este lo ajustamos. Esto básicamente es la altura de la curva. La ponemos acá. La ponemos acá o la ponemos acá. ¿Dónde la ponemos? Es básicamente buscar la altura de esa curva. Entonces, para eso nosotros debemos analizar algunos puntos que tenga el sistema, como por ejemplo, arranque de máquinas. Arranque de máquinas. El relé tiene que permitir el arranque de máquinas, por lo tanto, cualquier corriente de arranque de la máquina tiene que quedar por debajo de esa corriente, de esa curva. Cualquier corriente. Esta sería la corriente de rotor bloqueado y esta sería la corriente de arranque. Tiene que permitir el arranque de las máquinas. Si no permite el arranque de las máquinas, ¿para qué queremos el relé? Otra. Fenómenos transitorios. Fenómenos transitorios. Como por ejemplo los inrush de los transformadores. Tienen que quedar por debajo de la curva. El punto de inrush del transformador. Que viene siendo más o menos como la corriente de arranque del transformador, la corriente de magnetización. Tercero, curva de daños. Cualquier curva de daño de transformador tiene que estar por encima de esa curva. Cuarto, condiciones térmicas. Anoto que las curvas de los cables y de los conductores tienen que quedar también por encima de esas curvas.
condiciones especiales. Es que yo le diga, yo quiero que el relé 3 opere, no sé, en 0.03 segundos, 0.05 segundos para una falla en tal grado. O que el relé 1 opere en 0.5 segundos para una falla en esta barra, por ejemplo. Y la última condición es el respaldo. Debe cumplir respaldo. O sea, si hay otra curva acá, a la que él le dé respaldo, este delta T debe estar entre los márgenes sugeridos, en dependencia si el relé es electromecánico o es digital. Entonces debe cumplirse también ese tiempo para respaldo. ¿Dudas o preguntas? Y los fenómenos transitorios, vimos ahí la magnetización de los transformadores. Sí. Pero los bancos condensadores aplica lo mismo, pero con los parámetros de bancos condensadores. Sí, pero aquí no lo vamos a calcular. De hecho, tampoco vamos a calcular el incluyo. ¿Dudas o preguntas? Hasta acá. Perdón, ¿las condiciones técnicas eran cuáles? Las condiciones de los conductores, por ejemplo, las corrientes de carga de conductores que no sobrepasen la curva de daño de los conductores, vamos a decir. Entonces, sobre la Sí. curva de la producción. Eso. ¿Condiciones especiales? Cuando decimos que tú quieres que el relé opere en un tiempo determinado para una falla en algún lado del sistema. Yo quiero que el relé opere, ahí lo dice, ahí, quiero que hay uno aquí. Yo quiero que el relé opere, qué sé yo, en 0.4 segundos para una falla trifásica aquí. El tema del respaldo, usted dijo que había que verificar que estuviese dentro de los márgenes. Los márgenes lo damos por entendido que son los que calculamos siempre, 0.2 y 0.35. Depende. Usted lo va a Si dar. es digital, si el relé es electromecánico, entre 0.3 y 0.55. Ok. Entre 0.3 y 0.5. Ok. Entonces con eso ya nosotros podemos comenzar a ajustar la primera protección y para eso nosotros siempre empezamos por la última, ¿no es así? Por lo tanto, relé número 3. Relé número 3. ¿Qué es lo primero que ajustamos? Ah, se me olvidó aquí. Y la unidad 50. La corriente de pick-up de la unidad 50 falla o final de la zona. Falla mínima al final de la zona de protección. En este caso nosotros vamos a ocupar la trifásica. Vamos a ocupar la trifásica como falla mínima. Entonces, dicho eso, ya ahora sí podemos comenzar a ajustar el relé número 3. Entonces, siempre para empezar a ajustar empezamos por la unidad 51. Siempre por la unidad 51. Entonces, unidad 51. Corriente de pick-up. Aquí es igual. Miremos ahí el esquema. Vamos a lo lineal. ¿Qué protege el relé número 3? La línea y el motor síncrono. La línea 3 y el motor síncrono. Sobre la descripción. ¿Qué protege ese relé número 3? La línea y el motor síncrono. Por lo tanto, ¿qué no debe permitir él? Una corriente mayor que ¿cuál?
Por eso. Se refiere al MI2, ¿cierto? Sí. Así es que el R3, claro que aquí dice motorcito, pero en realidad El MI2 sí. 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 Tiene que proteger el motor. Tiene que proteger el motor. Por lo tanto, él no puede permitir que la corriente sobrepase el nominal del motor. ¿Cuánto es el nominal del motor? Yo digo 56.6. ¿Cómo lo calculamos? Con la potencia del motor, ¿Cuánto es? 2.8 megavoltamperios. 2800 Sí, dividido por raíz de 3 por la tensión que ¿Cuánto es? es? 6.3. 6.3 multiplicado por la relación de transformación del TC. 5 sobre 400 son todas, ¿no? Correcto. Esto da igual a 3.21. No viniera. 3.21, ¿no es así? Amperes secundarios. 3.21 amperes secundarios. No tengo punto. Entonces usted tiene el ejercicio ahí, ¿no? O lo está haciendo con nosotros. Lo que pasa es que yo estoy poniendo atención, entonces no estoy escribiendo, no recuerdo si alguno de los trafos saturaba. Sí, había uno que saturaba, todos se quedaron en 400. Ah, pero entonces era el 400. Ah, ya. Hay error individual entonces. El error individual queda en 400. Ah, sí, Aquí el R1 de cuánto era, Está 300 según el museo. y R2 400 según el museo. y R3. 415. Eso. Entonces el primero saturado, ya. El primero saturado se cambió a 400. Ya. ¿Duda o pregunta hasta acá? Entonces acá yo tengo mi curva. Y yo digo que mi curva comienza aquí en este punto. ¿Cuánto es esto? 3.21, ¿cuánto? 3.2065 me parece. 27, vamos a decir. Es que no hay error. Eso. Como el relé solamente acepta dos números, entonces aquí sería 3.21. De todas maneras, esto hay otra forma de hacerlo, que es dividir 3.207 entre 5. ¿Cuánto le da eso? Ah, 06414 me dijo. 0.64 por CT. Entonces hay dos formas de ponerlo. O 0,64 por CT o 0,64 por 5. Este sí, 0,64 por 5. 3.2. 3.2. Eso, calma ahí. Déjeme explicar, todavía no es el valor que hay que poner, no he escrito todavía. Eso si el relé fuese digital. Pero este relé acá es electromecánico. Por lo tanto, el electromecánico yo no tengo estos valores aquí de 3.2, 3.21 o 3, o no sé, 3.21 creo que daba por ahí. Dos números después de la coma. 3.2075. ¿Cero? 3.20, 75. 3.21. Sí. Yo no tengo ese 3.21 en el relé electromecánico. En el digital sí, usted diría que le pone 3.21. El electromecánico no puede ser así. El electromecánico tiene sus valores fijos de arranque. Esos valores son los que se dan acá abajo. Fíjense. Que dice unidad 50-51 y tiempo en amperes, o TAPS en amperes. 2, 3, 3, 5, 4, 5, 5, 12, 15, 19, 25, 45, 50 y 60. Por lo tanto, yo debo seleccionar ahí el que más se acerque. El que más se acerque. ¿Cuánto es el que más se acerca? 3,5. 3.5 pudiera ser. Entonces, estos datos son para el relé 1, estamos en el relé 3. Estamos en el 3. Y estos datos
No, está mal, el 3 es el electromecánico. Hay un error ahí. El relé 3 es el que dice EM, ¿no? Sí. Es el electromecánico. Entonces Error ahí. está denunciado también. Entonces nosotros tenemos que seleccionar uno entre los tabs que tenemos. ¿Cuánto es el tabs que seleccionamos? 3.5. ¿Y por qué no selecciono el 3? Que sería menor. ¿Y qué tiene? No protegería. Se saturaría. Nada O que ver. sea, se activaría con la corriente. Se activaría con la corriente. Se activaría con la corriente de carga. Sí, sería menor. Esa es la respuesta. Sí, correcto. Se activa con la corriente de carga. Si yo selecciono 3, Que se me diera el 3. si yo selecciono 3 por 5, o sea, perdón, si yo selecciono 3 sería 3 por 400 sobre 5. ¿Eso me da igual a cuánto? 240. 240. Y la corriente nominal del motor sin esto, 2800 entre raíz de 3 por 6, 3. 256. 256. Entonces, ven, queda menor, queda por debajo de la corriente nominal de la máquina. Lo que hace que el relé active para la corriente nominal de la máquina. Muchas veces usted puede seleccionar uno por debajo. No siempre tiene que ser el superior. Muchas veces usted puede seleccionar uno por debajo. De hecho, eso le da más sensibilidad al relé. Claro. Le da mucha más sensibilidad al relé. Usted selecciona un tab por debajo. Cuando usted calcule la sensibilidad, usted calcula la sensibilidad como corriente de cortocircuito mínimo dividido entre la relación de transformación del TC por el tab del relé. Cuando usted selecciona un tab menor, este número lo ideal es que le quede lo más bajo posible. O sea, eso, que le quede lo más bajo posible, el coeficiente de sensibilidad. Entonces, perdón, lo mayor posible, el coeficiente de sensibilidad, lo mayor posible. Si usted selecciona un tab menor, esto le va a dar mayor. Lo que siempre tiene que comprobar es que él no opere para la corriente de carga. Si lo opera para la corriente de carga, ahí uno no puede hacer. Entonces, en este caso nos quedamos con ¿cuál? 3.5. Con tab 3.5. Y este entonces mueve todo esto acá a 3.5. Fíjense que la corriente de arranque del relé ya no es 3,2, ahora es 3,5 por el tab. El tab lo que hace es fijar la corriente en ese valor. Ya cuando usted calcule con corriente de arranque ya no es 3,2, ahora es 3,5. Amperes secundarios, por supuesto. Ahora es 3,5. ¿Se entendió eso? Profesor, era el 3,5 se dividía por 5 para hacer el coeficiente. El coeficiente el factor por 70. de sensibilidad. Eso es otra cosa, eso no lo vamos a ver. El coeficiente de sensibilidad usted lo calcula como corriente de cortocircuito mínimo entre la corriente de arranque de la protección o NTC, la relación de transformación del transformador de corriente por el tab. Eso tiene que darle mayor que 1,2. Si eso le da mayor que 1,2, el relé es sensible, pero la corriente de cortocircuito mínimo tiene que ser al final de la zona a la zona de respaldo. Entonces tiene que calcular una corriente de cortocircuito mínimo al final de la zona de respaldo. Por eso te digo, no nos vamos a meter en eso. Profe, dijo entonces en conclusión que ahora la corriente que va a pasar por el secundario es 3,5. Eso. La corriente ahora es de 3,5 porque el relé te la fija en ese valor. Él no tiene el valor de 3,2. Él tiene 3 o tiene 3,5. Usted selecciona una de las dos. Esa es la digital, sí. Sí. Si fuese el digital, sí. El digital usted le pone cualquier valor. Al electromecánico no. Usted trabaja en el laboratorio con digitales, ¿no? Trabajos militares. Electrónico, pero con Sí, ¿Con TAP? Tenía Eso. razón, Ah, sí, son con TAP, sí. Entonces es eso. Claro, sí, debe estar seguro. Usted lo fija, creo que es una suerte de plug que usted mete en un huevito. Sí. Y ahí usted fija el Ya, Hay valor. otro digital, el gran... Porque hay algunos digitales ahí abajo.
Pero los electromecánicos, usted pone una suerte de plug, vienen los valores, Sí, pues si le y movemos usted el lo tacto, pone si le movemos el tacto, hoyito ¿verdad? que él tiene y ahí él le fija la Y corriente. el M, bueno. O sea, él le da para seleccionar, oye, usted selecciona o 3 o 3,5, yo no tengo 3.21, seleccione uno o dos, o 3 o 3,5. Cuando usted le diga 3,5, él dice, corriente de arranque 3,5. Por lo tanto, va a permitir sobrecarga, por supuesto, no es así. Porque si con 3.21 era la corriente nominal y yo le estoy poniendo 3,5, hay sobrecarga en el motor. Y eso es que hay que chequear que sea inferior a 1,3 el valor nominal. Por el rango del 30% que conversamos. En este caso, Mira, no, pero por eso. Tú estás haciendo la tesis tuya en protección, tú te vas a encontrar algunas cosas. Si tú te lees un libro de protección, los libros de protección te dicen unidad 51, entre 1.3 y 1.5 de la corriente nominal. Generalmente, incluso los operadores del sistema te dicen que para ajustar, tú entras, por ejemplo, a la página del operador del sistema y cuando tú ves el ajuste de la protección, ellos dicen 1.3 por la corriente nominal del tráfico. Esa es la unidad 51. Acá, para fines docentes y para que todo el mundo los tenga igual, que tampoco es que esté mal, tampoco es para cortarse la pena. Usted lo fija en la corriente nominal, más o menos 2%. Pero ahora llega la tesis y le pregunta, ¿por qué 2%? Fines de docencia. Sí, porque esa es la primera pregunta que yo le hago a los clientes, ¿por qué 2%? ¿Por qué no un 1? ¿Por qué no un 5? ¿Por qué no un 30? ¿Por qué un 50? Entonces siempre te dicen, ¿por qué un 2%? No, no es un 2%. Si usted agarra cualquier libro de protección, al libro le dicen hasta el 1.3 o hasta el 1.5 incluso. Los relés de distribución lo ajustan 1.5 por corriente nominal, un 50% de más. Eso es para errores de los transformadores de corriente, todas esas cosas. Sí, con esto cierro la ronda de preguntas. Mencionó también que podíamos ajustar por debajo del valor pick-up de la unidad 51. Entonces, Siempre y cuando no se alcance la corriente nominal. Y eso no alcanzar la corriente nominal tendría que ver por un tema de proceso, por ejemplo, el porcentaje O sea, de siempre y carga cuando quede mecánica. por encima la corriente nominal, lo dije mal. Y eso tendría que ver con el porcentaje de carga mecánica que está recibiendo, por ejemplo, el proceso que impulsa el motor bus. Por ejemplo, Pudiera ser, sí, por supuesto. Por supuesto, si tiene más carga, más corriente. Profesor, profesor, la única duda que le quedé, pero no aplica directamente a esto, pero aplica al método, digamos. Si hubiera sido un relé digital, Usted lo deja en 3.21. sí, es que esa es la duda, ahí es donde tengo la duda. No porque nosotros lo calculamos en base a la corriente nominal, no estaríamos justos, en el fondo estaríamos... Exactamente. Ahí queda justo. Sería cero sobrecarga. Sí, Sería 0 sobrecarga. En este caso que hemos pasado porque Pero eso es- Pero el problema es que te dio 3.2007. Cuando tú vas al relé, si pones 3.20, te queda por debajo. Si pones 3.21, te queda por encima. Ahí entra a jugar el 2% ese que dice Luis. ya. ahí digital. En este caso, la profe, para ver si entendí, en este caso cambiamos el TAP o dejamos ese margen solamente por la limitación que tenemos de los Decimales. Exactamente, Eso. porque es electromecánico, porque no podemos elegir otro mantenimiento. Eso. Pero si no hubiéramos elegido 3.21. Si no eliges 3.21, que te va a quedar un poquitico por encima de la corriente nominal. Porque en realidad la corriente nominal es 3.027. Claro. Ahora, si tú vas a hacerlo, por ejemplo, el Dixaline te deja, te permite decir, mira, saca el relé de la biblioteca mía, yo te doy el relé como está, como es. Pero el Dixaline te dice, mira, saca el relé de la biblioteca mía, cópialo dentro de tu proyecto y haz lo que te dé la gana con el relé. Ponle 14 decimales si quieres después de la copia. 14. Y usted lo puede poner exactamente y ve cómo se comporta el sistema exactamente. Ahora, para un relé de verdad, que es lo que él tiene en su biblioteca, 2 números después de la copia y se acabó. Entonces, ¿alguna duda con eso? Ahora, la corriente del pickup se ocupa del voltaje del secundario del transformador o el voltaje de la máquina que estamos protegiendo. No, de la máquina. De la máquina. El voltaje de la máquina, porque es corriente nominal de la máquina. De hecho, si ustedes se fijan, 16, no sé cuánto es la corriente nominal del secundario del transformador.
Fíjense que la corriente nominal, ese transformador de hecho no va a alcanzar la potencia nominal. Si te fijas, la potencia nominal es de 3,5. Cuando él llegue a 2,8, cuando él llegue a 2,8 MVA y pase, digamos, de 2,8 a 2,9, 2,85, la corriente nominal por secundario va a ser mayor. O sea, la corriente de carga por secundario va a ser mayor que la del relé y todavía no ha llegado a la corriente nominal. Vean cuánto es la corriente nominal por secundario del tráfico. 3,5 entre raíz de 3 por 6,3. 320 y la máquina va a operar en 2,50 y poco. Entonces el relé va a botar la máquina en 2,50 y poco. El transformador no va a alcanzar la corriente nominal. Porque cuando él vaya a pasar la corriente, cuando él llegue a la corriente nominal por secundario, ya el relé botó la máquina. Lo que quiere decir que la máquina está sobrecargada. ¿Y el voltaje se usaría el de la máquina para calcular la corriente nominal? ¿O el voltaje? Depende del transformador o de la máquina. ¿Cómo depende? ¿La corriente nominal de qué equipo? Ah, del motor. De la del motor. Si el motor, la del motor. Si la del tráfico, la del tráfico. Pero preguntan si hay diferencia. Sí. Pero por ejemplo, si hay diferencia, por ejemplo, el trafo tiene 15 y el motor tiene 13.8. 13.8. ¿Cuál vas a ajustar? Yo usaría el de la máquina. ¿Pero cuál vas a ajustar? ¿El relé que protege la máquina? Sí. Sí, el de la máquina. No el de la zona. No, el de la máquina. El de la zona puede ser cualquiera. El de la zona depende de las bases que usted seleccione. Yo puedo seleccionar en esa zona de 15 kV una tensión base de 3,2. Depende de las potencias base y de las tensiones base que usted ocupe. Usted puede tener este transformador. Si usted selecciona aquí seleccionamos 66. Usted puede fácilmente seleccionar aquí 5 kV de tensión. Y esto le va a dar aquí atrás, qué sé yo, 1.2 kV. Por decir un número. Por decir un número. Cuando usted va a calcular la corriente nominal, no es con la tensión. Esta. En por unidad usted puede seleccionar las bases que usted quiera. El chip. Claro, Este tío no es. Estamos con un tema de resolución en que tenemos una tensión nominal que viene dada La normal por el igual. secundario del tráfico. Supongamos que aquí el motor no estuviera mojado bueno, con eso puede ser 6,3, por sino que estuviera energizado. ¿Y la normal? Estuviera Pero eso mojado sería con, para por saturación, ejemplo, sí, pues. 6 La kV. tensión normal yo lo mismo, si el mismo Entonces, procedimiento, como. Para efectos de los cálculos, Está pidiendo que haya- ¿trabajamos con la tensión que está teniendo el tráfico o con la tensión del motor? Claro. Esa es la duda. Sí, Para calcular qué. A ver, Eh, las condiciones del relé. Es que la condición del relé tú lo calculas con corriente nominal. No tiene nada que ver con la tensión que está entregando el tráfico, con la tensión de la zona. Es con la tensión de chapa del motor. el tiro, güey. Es con la tensión de chapa del motor. no te voy a dar igual, entonces. Ya, tiene razón, entonces. Se fue, bro. Ya tengo más. Hay que repetir todo. La tensión de la zona es para ponerlo todo sobre una misma base. ¿Eso es por unidad? Pero cuando usted es para trabajar en por unidad, cuando usted está calculando la tensión para la corriente base, usted no trabaja con por unidad para nada. Por lo tanto, la tensión de la zona ahí, base, no tiene nada que ver. No es lo mismo la corriente que lleva la máquina para un estado de carga dado a la corriente nominal de la máquina. ¿Ahí lo puedo abrir? No es lo mismo la corriente que absorbe la máquina para un punto de operación dado a la corriente nominal de la máquina. La corriente nominal es la corriente máxima. Si si usted tiene una máquina de 6,3, ¿no? Sí, kilovolts. Y usted varía el tap del transformador, no la alimenta con 6,3, la alimenta con 6,2, la máquina consume en función de esa tensión de 6,2. Pero eso es la corriente de carga para un punto de operación dado. Pero el fabricante te está diciendo la máquina no es de 6,2, es de 6,3. Por lo tanto, la corriente nominal de la máquina, la corriente máxima que puede aguantar la máquina, la calcula con 6,3, no con 6,2. La calcula con 6,3 y no con 6,2. Yo soy el fabricante y te digo, mira, este teléfono aguanta 5 volts una corriente de 1 ampere. Si usted lo pone a 4 volts o a 6 volts, eso le va a dar otra corriente. Ahí usted calcula cuál corriente es la que está consumiendo.
Yo no sé cuánto es. Yo le digo que él a 5 bolas aguanta 1 ampere. Si se pasa de 1 ampere se daña. Una cosa es el estado de operación, una cosa es la tensión base de la zona, que puede ser cualquiera, no tiene nada que ver con las condiciones de la máquina. Depende de los valores que usted seleccione. Y cuando uno calcula la condición normal, en la misma situación, también se usa los parámetros de la máquina que voy a proteger. Depende de lo que usted quiera, le vuelvo a repetir. Condición normal del relé. Sí. No, el relé usted siempre lo ajusta con condiciones nominales, porque usted siempre ajusta el relé con la máxima corriente posible, la peor condición posible. Y supuestamente la peor condición posible que va a aguantar esa máquina es corriente nominal. Ella no debe pasarse de ahí. Por eso cuando usted va a coordinar un relé con un relé, usted siempre lo hace considerando las peores condiciones posibles. De hecho, si usted tuviese líneas en paralelo, si aquí, por ejemplo, digamos, usted tuviese esto, otra línea más acá, y una barra aquí, y usted fuese a ajustar en uno de estos dos relés, usted tenía que abrir una de esas líneas, buscando que pase la mayor corriente por el relé, la peor condición posible, la peor condición posible. Y si fuese a evaluar sensibilidad, dejaba las dos líneas cerradas, para dividir la corriente, buscando la sensibilidad, la menor corriente posible que pase por el relé. Pero si usted fuese a calcular con dos líneas en paralelo, eso pasa mucho en distribución, en red de distribución o en transmisión, usted tiene que abrir una de esas líneas, eliminar una de esas líneas, buscando de que pase la mayor corriente posible, porque un estado de operación del sistema puede ser abriendo una de las líneas. Usted abre una de esas líneas. Entonces, una cosa es la tensión base, que cuando usted trabaja por unidad nada más, si no trabajan por unidad, olvídese de tensión base. La otra es el punto de operación de la máquina, que es así, depende de la carga y depende de la tensión. Y la otra es la condición nominal de la máquina, que esa es con potencia nominal y tensión nominal. Y usted ajusta el relé para condiciones nominales de operación. O sea, tensión nominal y corriente nominal. Usted lo que tiene que ver es cuál es el equipo que protege. Ese está en el secundario. Ahora, si cualquiera le puede decir aquí, yo ajusto el relé por la corriente nominal del secundario del transformador. Ese relé 3 cualquiera lo puede ajustar por la corriente nominal del secundario del transformador. Tampoco está mal. Lo que va a permitir sobrecarga en la máquina. No, ahí teníamos abajo. Lo que va a permitir sobrecarga en la máquina. Todo depende de las condiciones que ustedes le fijen. Ah, con la corriente, No, pero eso si sí, con la tensión. depende de lo que protege el relé. Sí. Entonces, no, el trapo que dé sobre, en este caso. Por eso es que ustedes le dicen aquí, el relé 3 protege el alimentador y la máquina, para que usted no lo ajuste por la corriente nominal de secundario, porque la corriente nominal de secundario es mayor. Por eso es que le especifican ahí. Pero si usted ve un especialista de protecciones, cualquiera en la calle le dice, ni calcula la corriente nominal de la máquina, lo ajusta por la corriente nominal del trafo. Cualquiera lo puede ajustar por la corriente nominal del trafo. Ah, ¿le permite sobrecarga a la máquina? Sí, se la permite. De todas maneras, las máquinas, muchas máquinas tienen otras protecciones térmicas. Muchas máquinas tienen protecciones térmicas que cuando alcanza la corriente nominal, la botan. Entonces, ¿para qué hacen y por qué lo ajustan con la corriente nominal del secundario? Porque si usted es el dueño de la industria, mañana puede venir y poner otro motor ahí. Y entonces tiene que venir a mover los parámetros del relé porque usted lo ajustó para una máquina. Ahí lo que le dice, ajústelo con la corriente nominal del tráfico. Si usted llega y pone otra máquina, póngalo hasta que el relé le bote. Ahora, póngale una protección térmica a la máquina que la bote cuando sobrepasa la corriente nominal. Pero en sí, entonces el relé no estaría cumpliendo la función de protección. En ese caso, no. Es como eso. En ese caso, supuestamente, lo que le están diciendo con eso es que la máquina no tiene ninguna otra protección. Pero si usted va a la industria, probablemente le pongan una protección técnica a la máquina. Esa sería como la Eso protección. sería un que- caso real, más o menos.
Ahí la máquina tiene una posición técnica, la unidad 49, entonces Está con eso. ya eso es otra cosa. Bien, entonces seguimos acá. El relé digital, el relé electromecánico 3.5, por lo tanto corriente de arranque de la unidad 51, 3.5. ¿Qué nos quedaría ahora? El level. Hablaría hasta la diferencia. Sí, no se puede. La diferencia en la tensión con la que hicimos. Vamos al level entonces. Era 13.2, creo, y el otro 15. Era harto. El trafo era de 15 y el motor era 13.2. Eso me acuerdo. Yo le hice por la del trafo, la tensión. Se me iba. Sí. ¿Le veo con un motor más grande? Está todo a equivocarse. Algunos la tomaron la corriente del motor. Sí, o sea, los que tomaban el motor lo de probablemente todo malo. No sé si el profe me lo explicó, así que no creo que nadie había sabido. Porque el profe en clase lo hizo con el trafo. En la clase. En la clase lo hizo con la secundaria del trafo. ¿En qué caso? Pero yo me acuerdo específicamente, caso- me acuerdo específicamente que una vez Gerardo preguntó eso y le dijo que se tomaban los parámetros de la máquina que se está protegiendo, porque lo otro era para los valores por unidad. Porque él le dijo, ¿de qué zona lo tomamos por el voltaje de la zona o el de la máquina? Dijo, que olvídese de la zona, porque eso es para valores por unidad. No me acuerdo, o sea, creo que sé cuándo hice la pregunta, pero estaba ahí. Lo que yo estoy revisando aquí y el único es que en el caso 2 puede confundir. Bien, entonces el level, ¿cómo lo ajustamos? Primero, él tiene que permitir el arranque de la máquina. Es el primer punto que hay. ¿Hay alguna máquina en ese relé? Sí, hay una. Por lo tanto, ¿cuánto es la corriente de arranque de la máquina? 2.2 la corriente nominal, ¿o no? 2.2 veces la corriente nominal. ¿La corriente nominal era de cuánto? 321. Entonces acá tenemos arranque. 322. ¿Ah, es 321, no? Porque dijo que ahora lo está con 3.5, ¿no? Ah, O sea, eran los 2.56. No, la corriente de arranque de la máquina. Olvídese del tab de relé. verdad. Concéntrese en la máquina. Yo como de- Corriente de arranque de la máquina. A mí me dio 564.50. ¿Cuánto es? 500. el sanitario, ¿no? No, la corriente nominal. Ah, no, pero esa es la corriente de arranque. No, la corriente nominal primero. Ah, la corriente de arranque 256.6. 256.6. Por lo tanto, la corriente de arranque sería igual a 256.6 por 2,2, eso da 564 punto 52. amperes. Él tiene que permitir esa corriente. Él tiene que permitir esa corriente. Y si lo vemos por secundario, esto es primario. Eso mismo multiplicado por 5 sobre 400, 7.0565. 0,5, 65. 0,6 amperes secundario. Entonces fíjense, acá esa corriente del arranque de la máquina, como son grandes, fíjense que es casi el doble de la corriente de pickup, o más del doble, la verdad, de la corriente de pickup. Yo le pongo aquí debajo siempre para que no se me olvide, unidad instantánea no debe operar. Y ya yo sé que mi unidad instantánea tiene que quedar por encima de ese valor, por encima de 7,6. Tiene que quedar por encima de 7,6. ¿Es correcto pensar en que tenemos que ocupar una fórmula para determinar el tiempo en que operaría la operación en los 7,06 segundos? No, Porque ¿No? da el tiempo ahí porque para es electromecánico, no tiene ecuación. Unidad instantánea, ¿no? No debe operar. Ah, no, pero. Si fuese digital, sí. Entonces tenemos que mirar la... Calma, vamos allá. el Calma, set de puntos. calma, vamos allá. Entonces, lo primero que buscamos es
esa curva no quede por encima de esa corriente de arranque, de ese punto de arranque. Eso es la corriente de arranque de la máquina con un tiempo de ¿cuánto? 9 segundos. 9 segundos. Perdón, 0,9. Ah, no, 8 segundos. 8 segundos. Para un tiempo de operación de 8 segundos. Entonces, yo no puedo calcular el tiempo, o sea, no puedo calcular la curva porque no sé el tiempo exacto. Acá, estos relés electromecánicos tienen un juego de curva, que es la que se da ahí detrás. ¿No le dieron la curva? No. Ahí la embarramos. Pero dice que es very inverse y supongo que son los datos de siempre, creo que es. Sí, pero eso es digital. Hasta electromecánico. Ah. No tenemos valores de tiempo. Ah, todos esos que vimos antes eran Café, todos esos que vimos antes eran electromecánicos. Eran digitales. Digitales. Ah, digital. Pero electromecánico no tenía. Ah, No, eso tampoco. Y el weón que Eso comete es todos estos errores, que si comete un error, Lo baja. Ahora que se la entrenado con las curvas, ¿Sí? ahí podéis calcular con el electromecánico, porque el tiempo y ahí te da automáticamente. Claro. Con la corriente te da el tiempo hacia el lado. Con las curvas. Ah. Y que echamos una pila de esa. la que está precosta, la que tenemos. Esa es la que vaya acá. Sí, está por aquí. Esa es la curva. ¿Esto me dio lo mismo que nosotros? ¿Esa, profe? No, no es esa. Sí, sí, Esa es de digital. entonces no. Perdón, me perdí. No ¿Qué? ¿Puedes sacar la fórmula? ¿Puedes sacar la fórmula? tiene. ¿Qué tiene que? ¿Para sacar la fórmula de tiempo? ¿Sí? No, si ustedes quieren yo se las puedo imprimir. Ah, Sí, profe, porque nada, está dando. la fórmula de la. Porque por eso lo digo. Voy a ir arriba a imprimirla, voy a decirle a Claudio que me abra un momento la... ¿Cuántos son? 2, 4, 6. Este no puede ser digital porque tiene múltiplos. Sí, pero no, ese es el número de la curva. Profe, Sí, sí, disculpe, sí, pero sí, si va a sí, imprimir, sí. podríamos tomarnos al tiro el break entonces. Y así nos toma 20 minutos y así no Sí, perdamos tanto puede ser. tiempo. Excelente. Buena idea, ¿o no? Compañeros.